que para el común de los mortales seguramente resulta incomprensible estas actitudes humanas que a veces cuesta entender. Hemos citado a piso a una analista internacional, a Patricia Craven, que ya está con nosotros. Pato, gracias por acompañarnos. Por favor, un placer. Lo decíamos, desde el común de las mentes humanas resulta un tanto incomprensible, no podemos dar crédito y tampoco entender el por qué suceden este tipo de atentados. Pero bueno, hay seguramente una base, una génesis, un ADN que los define. ¿De qué hablamos cuando hablamos de un atentado terrorista? ¿Cómo surgen estas células terroristas tan fanáticas y tan fundamentalistas en el mundo? Bueno, Silvina, en primer lugar hay que decir que el terrorismo es una estrategia, es decir, supone un método pero con una planificación y tiene por supuesto objetivos y está diagramada por una organización o por líderes. Sí. El terrorismo no es algo nuevo, tiene una historia bastante dilatada, sobre todo desde el siglo XIX se ha convertido en, como te digo, en una estrategia muy usada. Sí. Y bueno, hay dos o tres cosas que me parece interesante destacar. La primera es que cuando hablamos de organizaciones terroristas, de atentados terroristas, no estamos hablando de cuestiones casuales o realizadas por personas, por locos o por dementes o por enfermos, sino que son personas entrenadas que forman parte de una organización, que tienen muy claros los objetivos y que llevan a cabo este tipo de acciones porque entienden que esa es la, digamos, la forma más efectiva para ellos para lograr sus metas. Bien. El fundamentalismo químicamente puro, entendido de esa manera. En el caso fundamentalismo religioso, pero también puede haber fundamentalismo político. Seguro. O también hubo organizaciones, la propia España lo sufrió con la ETA, por ejemplo, durante muchísimos años, organizaciones de tipo político que usaban el terrorismo como un método, como un sistema para debilitar, por supuesto, para golpear. Y el objetivo fundamental es propagar el terror, es decir, lograr que la población en donde esto se ejecuta, ¿no es cierto?, se quiebre. Y de allí que eligen puntos bastante estratégicos, emblemáticos, turísticos, de gran aglomeración de gente. Exacto. Hemos visto en Times Square, en los Estados Unidos, en ahora lo vemos, claro, bueno, en lugares sumamente concurridos. Y el blanco elegido en prima facie en este atentado decían que era la Sagrada Familia, un lugar icónico de miles y miles de turistas visitan. De Barcelona. Exactamente. Yo creo que digamos el momento así o el atentado que es el del 2001 en los Estados Unidos, es decir, estamos hablando de las Torres Gemelas, que eran el símbolo, el ícono, como vos dices, ¿no es cierto?, de la economía, del sistema, del modelo. Y bueno, en Europa en este momento hay una campaña, indudablemente, porque tenemos muchísimos casos y en distintos países, en Suecia, en Alemania, en Francia, ahora en España. Y bueno, esto, por un lado, como vos dices, los íconos, los lugares, las aglomeraciones, pero también, ¿no es cierto?, la oportunidad, es decir, ahora se está dando, la estrategia está cambiando un poco y entonces cuando tienen oportunidad relativamente accesible y fácil de tomar un vehículo, ¿no es cierto?, y subirse a una vereda y matar personas, les da no exactamente el mismo resultado que si fuera masivo, pero lo que ellos pretenden, como te diría, desatar e instalar, lo logran totalmente. Seguro, pero vos decías, no son kamikazes en la materia, no es algo que se sucedió así al azar. Digo, ¿cómo se germina? ¿Cómo comienza a gestarse? ¿De qué manera se pergeña un atentado de estas características? Bueno, hay lo que llaman, digamos, en este caso es ISIS, que ISIS ha instalado en Europa esta estrategia terrorista y entonces tienen células que llamaríamos grupos. Esos grupos están entrenados, están, yo te diría, ideologizados, radicalizados, formados, entre comillas, porque tienen que tener una preparación no solamente física, sino también psicológica, tienen que tener un adiestramiento especial, en general gente muy joven. Muy joven, eso iba a decirte, gente captada en general a través de las redes sociales, de Facebook, y gente
gente cada vez más joven, es lo que vimos ahora en el caso de España, de Barcelona, con 22 años el conductor de la camioneta. Lo que dicen los especialistas es que, bueno, hay una dosis muy grande de idealismo en el joven, pero por otro lado también una gran inmadurez, esta cuestión temeraria de que el joven cree, ¿no es cierto?, que puede todo, que puede cambiar el mundo, y bueno, digamos, con esa materia prima, los líderes, bueno, van, ¿no es cierto?, preparando y creando esta estructura por la cual finalmente el individuo es capaz de matar y morir. Y inmolarse, exactamente, de inmolarse. Ahora, vos decías, son células que ya actúan en lugares determinados, que hay una organización y toda una logística previa. ¿Esto quiere decir que se podía prever, que es algo predecible, que se podía haber supuesto que algo así iba a suceder en estos lugares, al menos en donde ya sucedió? Es difícil, es decir, está claro que va a suceder y va a seguir sucediendo, lamentablemente. Ahora, el problema para las fuerzas de seguridad y para los gobiernos es establecer dónde y cuándo, porque ese es, digamos, el recurso que tiene el terrorista. Nunca se sabe cuál va a ser digamos, el lugar físico y no se sabe tampoco en qué momento. Entonces, y tampoco la metodología, porque se han usado aviones, se han usado tráfico, se han usado camiones. Todo lo que, si todos los sistemas de transporte son, ¿no es cierto?, armas en sí mismas. Estamos hablando subterráneos, como vos dices, y además los lugares donde se concentran la gente. Lo único que se trata de hacer, y se han frustrado algunos ataques, es a través de la inteligencia, es decir, investigando y buscando, pero como decía una especialista, de 100 atentados se pueden a lo mejor, ¿no es cierto?, descubrir antes de que suceda, no sé, el 10 o el 15%. Sí, porque por lo que vemos y lo fáctico falló la inteligencia en la mayoría de ellos. Porque no hay, ¿no es cierto?, tampoco hay capacidad para controlar a todos los individuos, para controlar todos los movimientos. El tema de lo que llamamos globalización, ¿no es cierto?, las comunicaciones, las redes, el acceso a la información a través de lo que sería la web. Cualquier persona, no te digo que va a fabricar una bomba, pero sí puede, ¿no es cierto?, además entrar en contacto con organizaciones. Se dice que hay 20.000 páginas de reclutamiento. Entonces estamos, ¿no es cierto?, realmente nuestra sociedad contemporánea es muy vulnerable a este tipo de estrategia que es, ¿cómo te diría?, sumamente impredecible y que por otro lado, ¿no es cierto?, no permite, son como miles y miles de semillas. Es como que se van dispersando, ¿sí? Ahora, la última, no quiero ser apocalíptica, pero hablando de este mundo globalizado en el que vivimos, ¿hay alguna factibilidad que esto se dé en Latinoamérica, que llegue a latitudes más cercanas? Es un poco difícil. En principio yo diría que no en el mediano plazo, porque nosotros no tenemos ese problema asociado, porque esto, además de los atentados, los mandan a hacer, digamos, ISIS, estamos lejos de Medio Oriente, lejos de ese tipo de conflicto. Pero bueno, nosotros en la Argentina hemos tenido atentados terroristas y bueno, nunca creo que la obligación, ¿no es cierto?, de nuestras autoridades y de nosotros como sociedad, por lo menos, es enterarnos, conocer el problema y que se desarrollen políticas, lo que se llama antiterroristas, es decir, para tratar de prevenir y de que no suceda. Al hecho. ¿Sí? Ay, Patricia, muchísimas gracias. La verdad que ha sido clarísimo. Había algunas dudas que siempre cuesta despejar y con voz tan didáctica nos hemos despejado todas las dudas. Muy amable. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.